Saya me dice, ¿en qué parte quedamos? ¿Qué hicimos la última clase, en otras palabras? Hemos hecho machimbre. Machimbre, y hemos hecho elementos sometidos a compresión también. Sí. Eso hicimos. Columna, hemos calculado columna. No, nos quedamos en la parte del ejercicio de machimbre. Ahí Digo que salvamos eso. a compresión. Solo Esa flexión. parte. Ajá. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ubicarnos acá. Esta parte de elementos a compresión ya vimos. Julio César, Cali. No, falta. No hemos hecho nada de elementos a compresión. No, digo que van a ser en clase. Ya. Entonces, nos vamos a situar en esta lámina para indicar que en las estructuras hay elementos que trabajan a flexión, desde luego, pero también lo hacen a compresión o a las acciones combinadas, flexo-tracción, flexo-compresión. Pero para esta clase entonces hemos preparado estos elementos sometidos a compresión, y lo primero que se nos ocurre es pensar qué secciones vamos a poder disponer para el cálculo. Y una de ellas es la sección rectangular, la más común, decir, ¿no? Y en su variante de sección cuadrada, en su condición de sección circular, en una viga compuesta de 3 elementos, por ejemplo, también silla en madera industrializada, y un cajón, cuando se quiere dar más inercia a la sección. Cuando se trata de disponer el material que solamente tiene en existencia, entonces podríamos decir que si las piezas son, por ejemplo, de una cierta dimensión y una de ellas sola no puede resolvernos el problema, entonces utilizamos dos, ¿no? Serían vigas o digo columnas múltiples en este caso. Pero columnas múltiples que podríamos organizarlas así de hecho adosadas simplemente, conectadas en los extremos, arriba, abajo, y ella proporcionará la capacidad de dos vigas. Proporcionarán la capacidad de 2 vigas. Y si es así, entonces tenemos el doble de capacidad en este caso. Y quisiéramos mejorar la capacidad, ponemos un elemento que lo vincule, es decir, puede ser cola, puede ser clavos, pueden ser pernos. La cuestión es que eviten el hecho de que tenga que trabajar una independientemente de la otra, trabaja en conjunto, digamos, y de esa manera aumenta la capacidad. La otra también es esta pieza múltiple, que entenderíamos que tiene una separación entre ellas, una separación entre ellas que lo vincula a través de un conector que puede ser un perno, por ejemplo. Un perno, pero estos son tramos que no son continuos. Este separador son pequeñas piezas, entonces, que se ponen a lo largo de la columna para reducir la luz de pandeo de una pieza trabajando sola. Entonces, aquí ustedes tienen un esquema de lo que viene a ser lo que buscamos, el estado de equilibrio que buscamos. Cuando lo comparamos con un plano horizontal, por ejemplo, y elementos que tengan esta forma, es decir, cono, y comparado con este
apoyo. Entonces vamos a ver ciertas condiciones de equilibrio. Entonces vamos a decir que estos son estables. Voy a moverlo esta, que esta es una condición estable. Y la otra sería de inestable. Y esta sería de condición indiferente, ¿no? Estable, inestable, indiferente. Entonces son las tres condiciones que pueden presentarse. Y si a esta estable le ponemos un coeficiente de seguridad, además, podríamos tener entonces una estructura segura. Pero ese es el concepto que debemos tener y buscar esta condición para que nuestra estructura trabaje adecuadamente. Pero cuando la referencia ya no es un plano horizontal y es, por ejemplo, un plano que es curvado, así como este que tendríamos cóncavo y convexa, la forma, y encima disponemos de una esfera, entonces vamos a tener la reproducción de los estados que tenemos también acá, ¿no? Estable, indiferente, pero ya condicionado por la forma del apoyo, y estaba condicionado por la forma también del apoyo y la forma del elemento que apoyamos. Eso nos sirve para entender entonces estas condiciones de equilibrio que estamos buscando cuando le aplicamos una carga, queremos que sean seguras, y así entonces podríamos situarnos en este otro esquema ya. Si bien tenemos esta representación como si fuera el piso, digamos, ¿no? Imagínense que es el piso. Y esta es una carga que estamos poniendo ya con una determinada forma conocida para decir que H y B son las dimensiones de este elemento, y tiene desde luego su profundidad, es un volumen, tiene su peso. Entonces, ¿qué es lo que puede aparecer cuando esto lo situamos encima de esta placa o de este piso? Pues va a ocurrir que para el equilibrio van a surgir aquí tensiones por debajo, que en algunos casos serán tensiones iguales, tensiones uniformes, que definen una resultante también de reacción. Entonces ahí ya vemos una condición de equilibrio que debería ser W igual a R para que no se mueva esto, para que no se hunda. Pero no siempre se consigue eso porque depende de esta calidad del material abajo. Puede ser que si W es mayor que R, quiere decir que va a haber un descenso, se va a hundir. Pero pueden aparecer otras condiciones también, por ejemplo, que el efecto del viento provoque una fuerza F resultante en el elemento. Sigue siendo este elemento con su peso, con su reacción. Podemos decir que si está bien garantizado que no se va a hundir, que esto es mayor o igual que esto. Pero puede ocurrir entonces de que se deslice horizontalmente con este empuje. Ahora que tendrá que aparecer una horizontal resultante, y esa resultante va a ser producto de la fricción que existe aquí entre estas partes, porque estamos imaginándonos apoyadas simplemente. Entonces la fricción por el área nos va a dar entonces esta resultante, ¿no? Va a depender de esa condición. De lo contrario, si esto no equilibra, F va a ser mayor que H, va a moverse entonces horizontalmente. Está inestable la estructura. Se desplaza, dice. Bueno, si la otra condición se presenta que la fricción, por ejemplo, no es suficiente y ponemos nosotros una bisagra, digamos, imaginamos aquí una bisagra en este extremo, porque para que no se desplace, para que agarre la fuerza horizontal. Anclamos de otra manera en este punto. Pero la inestabilidad se puede dar para que haga que vuelque esto, ¿no? Es decir, que este momento de volcamiento sea menor que el momento resistente. Momento de volcamiento mayor que el momento resistente. De esa manera, entonces, también hay inestabilidad en la estructura. Pensando en todo eso, entonces vamos a situarnos ya en problemas
que se presentan en la práctica cuando tengamos que determinar capacidades, por ejemplo, de columna, y vamos a referirnos a este esquema. Y estamos hablando de longitud efectiva para describir las características de los elementos que estamos sometiendo a compresión. ¿Qué va a ser la longitud efectiva? Un factor K por L, que este K puede ser menor o igual o mayor que 1. Pero, ¿en qué caso nos preguntamos? Cuando observamos esta gráfica, este dibujo, vamos a entender de que en la representación que se tiene aquí, estos redonditos, círculos redondos pequeñitos, significan articulaciones. Y es que así, articulado, la elástica, ya pensamos en la elástica, que sería la línea media de la estructura, ¿no?, de la sección. Entonces puede desplazarse de esta manera, en el eje más débil. Se desplaza de esta manera, entonces tiene un desplazamiento acá que agrava la situación cada vez que se va aumentando, porque ya hay un momento que se crea, a pesar de que es axial la carga, un momento que se genera por esta deformación, ¿no? Va a ser P por esta deformación, delta, que podríamos llamar. Cuando hablamos de este otro apoyo, que vamos a decir que esto es empotrado, así lo estamos representando. Pero cuando aplicamos la carga, entonces esta va a tender a deformar, a esta deformada. Vean que se deforma menos, ¿no? Empotrada. Se deforma menos, pero ocurre que no es la deformación así como esta, sino aquí sale recto, es decir, no hay giro aquí, diríamos, en esta sección, tampoco acá, pero sí en la parte media entonces se forma esta variación ya de la elástica. Quiere decir que si toma esa forma, aquí van a haber puntos de inflexión que se llaman, ¿no? ¿Qué puntos de inflexión? Allá esos puntos donde las tensiones pasan de más a menos, por ejemplo, en las fibras, ¿no? Entonces la deformación va a ser así. Es como si fueran articulaciones, ¿no? Y reduce, vean ustedes, la excentricidad, mejora entonces la capacidad. Y esto es lo que llamamos longitud efectiva, K por L. Es decir, hemos visto acá, K por L es longitud efectiva. Pero, ¿qué es K entonces para los diferentes casos? Nos faltaba esta otra. Empotrado y articulado. Entonces va a ser así la forma de la elástica. Y finalmente el emboladizo, entonces libre arriba, empotrado aquí. ¿Qué K vamos a utilizar? Sería la pregunta, ¿no?, para los diferentes casos. Son las situaciones básicas que se presentan, después hay otras que se combinan, que vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿qué valores de K podemos utilizar para los casos? Aquí nos recomiendan, por la forma de la elástica, que la longitud efectiva es igual a la longitud total. Entonces, el factor es 1, ¿no? Todo tenemos que meterlo en la esbeltez, porque K por L dividido entre radio de giro es esbeltez, que vamos a ver enseguida. Y es que no lo tenemos todavía aquí, no lo tenemos. Ya, y este otro valor de K, entonces resulta 0,65, 0,50 digo, ¿no?, para valor teórico. 0,50 en este caso, cuando es empotramiento, cuando es empotramiento y articulado, son 0,70. 2 en este caso. Yo preguntaría, ¿cuál es el peor de los casos? ¿Cuál es si tiene la misma sección, la misma longitud, cuál es el elemento que va a desarrollar mayor capacidad, diríamos? Torre Quintana. ¿Cuál de ellos va a desarrollar mayor capacidad? Aquí P1, P2, P3, P4. ¿Cuál sugiere que va a desarrollar la mejor capacidad? Vamos a darle volumen a tu respuesta entonces. La segunda, ingeniero.
Ya, ahora sí puede hablar. ¿Qué diría? ¿Cuál va a ser la que desarrolle mejor capacidad? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? A la misma sección y la misma longitud. Ya sabiendo esta condición de vínculo, sabiendo también que la longitud efectiva sería aquí la más grande, más pequeña de todas comparadas, ¿no? Y esta es más grande que esta, desde luego, pero esta es la que se lleva eh, el valor mayor. Entonces, ¿qué diría La segunda, ingeniero. tercero? Igual yo diría que la segunda. La segunda. ¿Qué dice Chura? ¿Cuál va a recibir la mayor capacidad? ¿Cuál va a desarrollar la mayor capacidad? La segunda, ingeniero. ¿Dónde? ¿Y qué dijo Torres? Le preguntamos primero a Torres. ¿Cuál era? Para su buen juicio. La segunda igual. ¿Cuál? La segunda. También. Ya, tiene que haber, tal vez alguna opinión diferente. La cuarta, ingeniero. Gutiérrez, la cuarta, la peor condición o la mejor. Estamos hablando de la mejor condición. La cuarta dice. ¿Qué dice si Renchivo? La segunda, ingeniero. La segunda es la mejor, sí, ¿verdad? Porque tiene la longitud efectiva menor, dice. La peor, entonces, va a ser la peor condición, va a ser esta, porque va a ser un esbelte grande, ¿no? Así como una palmera, por ejemplo, que es bien esbelta, muy alta, entonces se va a doblar más fácilmente que una más corta, ¿no? Donde depende de la longitud efectiva. Ya hablamos de esbeltez, entonces, aquí vamos a plantear el término. Ingeniero, una pregunta. Sí. Ingeniero, una Sí. pregunta. Sí. La segunda columna es por la rigidez que tiene, porque tiene más rigidez. Claro, es así. Mientras más cortos sean los tramos, y esto es más pequeño, longitud efectiva que esta es longitud efectiva igual a L, esta es la mitad, esta es el 70% de aquí, y esta es mucho más que el doble. Punto 1. Ya. Ya, entonces, Ya, gracias, ingeniero. ¿qué es lo que debemos considerar ahora? ¿Qué llamamos esbeltez? ¿No? Longitud efectiva dividido entre radio de giro. Esa es la relación que nos define la esbeltez. Y entonces la esbeltez está en función de la longitud efectiva y del radio de giro, que son las propiedades geométricas de la sección. ¿Qué es lo que llamamos entonces esbeltez a esa división, ¿no? Y longitud efectiva, desde luego, el producto de K por L. Radio de giro, aquí lo estamos recordando, que es raíz de inercia sobre área para un eje y para el otro, y en su valor que toma para las dimensiones rectangulares sería entonces así, porque conocemos la relación entre H y B. H dividido en 3/4 podíamos poner directamente, que da lo mismo que hacer este cálculo. Y en los reemplazos, ¿no? Igual para Y, ¿no? B dividido entre 3/46. Entonces, esto nos sirve para clasificar nuestra columna en base a qué dice. Podemos tomar entonces una misma sección y varias longitudes de columna y ensayarla. Y van a haber resultados que quedan por acá, por ejemplo, cuando son columnas cortas, cuando son columnas intermedias, cuando son columnas largas, van a ocupar esta parte final, ¿no? Cada vez van disminuyendo acá. Entonces, habrá que definir estos límites, ¿no? Pero lambda C o lambda 1 y lambda C, y en general lambda para este eje, y aquí ponemos la resistencia, tensión, ¿no? Tensión y lambda, entonces vamos a graficar ahí, tensión y lambda, y aquí vamos a definirla. A ver, observen la expresión en la clasificación y lo vamos a explicar enseguida.
es que ya tienen mentalizada la gráfica, entonces podemos entender la explicación que nos dan acá las relaciones. Entonces, tensión y vertez. Un límite y otro límite, que definen entonces tres campos de aplicación de la fórmula, de las fórmulas. Cuando dice lambda entre este límite y este otro, este límite y este otro, si esto es conocido, entonces las tensiones podemos trabajarla con la tensión de compresión paralela a fibra. Es una columna corta, no reduce su capacidad, quiere decir, cuando ocurre esto, ¿no? Y este valor de lambda prima aquí lo estamos poniendo como 34.6. Este valor que está aquí es el que estamos poniendo, pero por 10, multiplicado por 10, ¿no? 34.6. Hasta ese es el test de 34.6. Entonces podemos trabajar con esta fórmula. Pero si la relación está intermedia entre lambda prima y lambda c, lambda prima aquí es lambda 1, aquí lo hemos llamado lambda prima, también está lambda prima, entonces esto es lambda prima. Entonces tenemos que si está en ese rango, la compresión con la que debemos trabajar para no excedernos, para que no sobrevenga pandeo, en otra palabra, ¿no? Un factor C de reducción de capacidad multiplicado por la tensión de referencia, que en nuestro caso para la madera del grupo A es 145 para recortar aquí. Este valor tendría que ser entonces menor o igual que 1, ¿no? Y aquí tenemos la fórmula de donde obtenemos ese factor de reducción. Y este valor de lambda es la real de la pieza, y este valor de C es un valor límite que 57 es el valor que para el grupo A. Lambda C entonces tiene su valor, y aquí lo estamos poniendo, ¿no? Entonces lambda C 57 para madera el grupo A, y 58 para el grupo B. Módulo elástico también recordando los valores de la tensión. Cuando se trata de este otro rango, es decir, de lambda mayor a lambda C, sería lo último acá, cada vez va empeorando la capacidad de la columna. Y entonces está regida por la fórmula de Euler, esta es la fórmula de Euler, que nos dice que la capacidad máxima en tensión, ¿no? La tensión máxima que podemos considerar para un diseño, nuestro diseño es pi al cuadrado E, pi al cuadrado E, este es el módulo elástico, el material ρ es un factor de seguridad que en el caso de las normas americanas es 3, y en las normas brasileñas es 2.5. Lambda es la esbeltez real al cuadrado. Eso es lo que esta función nos da entonces esta gráfica acá, Euler. Cambio acá, la otra fórmula, y acá es constante, ¿no? Y así entonces, lambda prima, aquí la estamos nuevamente repasando, tómelo como 34.6. Si es así, entonces aquí se muestra una serie de valores, simplemente para que nos demos cuenta de que a medida que el lambda aumenta, aquí estaríamos en el rango de la parte de 0 a 34, ¿no? En realidad es 34.6. 0 a 34, trabajemos con 145, dice, ¿no? Cuando es 35 y va aumentando, por decir así, hasta 57, va disminuyendo la tensión, la capacidad. En medida que se acerca al valor que teníamos de 57, a ver, teníamos acá 57, hasta aquí cumpliríamos con el grupo de que están ubicados entre estos dos límites, entre este y este. De aquí para allá ya es el último que tenemos. Es 57 para adelante, ¿no? Es 57 para adelante. Ya varía mucho más rápido ya, ¿eh? ¿Sí? Las tensiones van disminuyendo
hasta situarte en un 19,90 por ejemplo, 20, digamos acá. Y fue desde cuánto, de 145 como tensión, de madera corta a larga, cuando tenemos una IBT de 125 a 20 kilopondio por centímetro cuadrado. Entonces, todo eso nos sirve para el dimensionamiento y aquí lo podemos hacer la referencia entonces de la fórmula para que sea fácil y vamos a hacer una aplicación en este sentido, decir de que se va a tratar de una columna que está definida por su longitud, sus dimensiones, que pueden ser B y H, que B y B, cuadrada, rectangular, y una columna de sección circular y una industrializada también, ¿no? Compuesta de elementos. Entonces vamos a ubicarnos aquí en el ejercicio y vamos a modificar estos valores para que nosotros podamos calcular e ir viendo qué es lo que importa en el cálculo y el ordenamiento que podemos hacer de nuestro trabajo. Vamos a decir que sea 20 por 20, en lugar de 21 por 21, la columna 20 por 20. En ese caso, aquí vamos a tener que ir llenando la casilla, ya no tienen estos valores, ¿no? Esto han hecho otros grupos de alumnos, vamos a decirlo así. Nosotros vamos a hacer por nuestra cuenta esto, y vamos a aplicar las fórmulas que convengan para que nuestro resultado final lo obtengamos de esta manera. ¿Qué capacidad, vamos a decir, desarrolla esa pieza? Por la forma, ¿no? Toda la longitud va a ser la misma. Vamos a poner entonces como longitud que sea 4.20, que también le vamos a cambiar. Y módulo elástico esto. Y finalmente la tensión, vamos a encontrarla así, la tensión de compresión paralela por A, o la tensión FC directamente cuando hay pandeo, y por FC por A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero empecemos a ver para determinar el área. Aquí sabemos que va a llegar a ser 400. La inercia ustedes la sacan, tienen 2 minutos para sacarla y me dicen que ya, porque ya, 13.333.33. Me sale lo mismo, ingeniero. ya, puedes repetir la inercia. ¿Puedes repetir? 13.333, ingeniero. 13.336. 33.33. A ver, de nuevo, 13.000, ¿no? 333.33. Ah, ya, no es 13.000. Está bien, 13.000, ingeniero. 13.300. El 6 cámbiale por el 3. Ah, ya. Punto 33. Ya, eso lo dejamos para de reserva. Ya, aquí la inercia en X, la inercia en Y es la misma, ¿entendemos? Ese valor se conserva. El radio de giro, ahora me dirán ustedes. 5.77. Está bien, 5.77 parece que está bien, es racional el resultado. Para ambos es el mismo. Ahora el lambda, pero ¿qué es lambda? Va a decir, ¿no? Entonces lambda es K por L sobre R, para recordar. Ingeniero, ¿qué condiciones de vínculo tiene esta columna? Perdón, vínculo articulado. Eso vamos a poner aquí. Ah, ya, K1. Y entonces longitud, vamos a repetirla aquí, 4.20 metros. K
para el primer caso que estamos haciendo, igual a 1. Lambda ya saben cómo es. Y la fórmula de la capacidad, que lo vamos a mostrar aquí directamente cuando sea el caso necesario. Cuando se lo necesite, quiero decir. Vamos a ponerlo aquí. Y así van los pasos, entonces. Bien. Primero dice, considere estos valores para determinar la longitud efectiva. Y la longitud efectiva hemos dicho que es igual a K por L dividido R. Todo en las mismas unidades. Ya lo hemos hecho falta lambda acá. ¿Cuánto resulta de lambda? 72.79. Ya, de nuevo. 72.79. Ya, si coinciden los otros colegas suyos. Sí sale eso, ingeniero. Sale eso, ingeniero. Sí, sale, ingeniero. No 89. Está muy certeros, entonces. Ahora determinamos la tensión, pero ¿esto nos sirve para qué? 72.89. ¿Qué referencia tenemos? ¿Qué referencia nos está indicando? Es 79, ingeniero. 79 sale, ingeniero. 79. Ya, pero primero dígame en qué rango nos ubicamos. Es columna larga. Columna larga. Larga. ¿Por qué es larga? Porque mayor que La mayor de ¿Por qué? 57. Mayor, así es, mayor que 57. Está bien, eso vamos a ir recordando entonces. Y ahora, si es columna larga, entonces aplicamos cuál, dice, para los que están en esa etapa de cálculo. Entonces, sería esta, ¿no es verdad? La fórmula de Euler, ¿no? La fórmula de Euler, y el factor le vamos a poner 3 aquí. Ya, vamos a copiarla esa ya para seguir la secuencia del cálculo. Y vamos a copiarlo aquí al lado, para decir, esos son los pasos que se dan para llegar finalmente a establecer el valor de la carga. ¿Cuánto resultó este? ¿Ya hay alguien que lo sacó? ¿Cuánto? Ya, alguien me dijo. 58.99. 58.99. 59. Ya. Ahí está. Y finalmente, entonces, el valor de P ya es muy sencillo ubicarlo, ¿no? Aquí, P va a ser igual al área, la tensión por el área. Tensión, considerando pandeo eso, por el área. Estamos considerando que estas dimensiones son reales. Así ya está la madera seca y para que aclaremos que no hay que descontarle. Dimensiones reales. Por eso no le estamos descontando. Si fuera madera verde, hay que descontarle, ¿no? Hay que descontarle cuánto. Media pulgada, si es hasta 6 pulgadas. Es 6 pulgadas para adelante. A media pulgada más bien de 6 para adelante. Cuando es menor a 6, 3/8 hay que descontar eso. Ya. Para tener las dimensiones reales. Aquí estamos entendiendo que son dimensiones reales. Madera seca y cortada
en esas dimensiones. ¿Cuánto resulta entonces la carga acá? 23.600. 23.600. Sí, 3.100. A ver, tercero nos dio la última, ¿cuánto? Tercero. 3.600. ¿Cuánto tiene Julio César? 23.600. ¿Y cuánto tiene Choque? Eso sale, ingeniero, Sale eso, ingeniero, 23.600. 23.000. Sí, Ya quiero- 23.598, pero Ya, 23.600. 23.000, 600. 23.600, 600. ¿qué más? Ser Nada más. redondeado de Exacto, sería, ingeniero. 598. Ya que estamos trabajando con Sí. 59. Exacto. Ah, ya, está bien. A 23.600 entonces. Ahora sí, que fíjense lo que vamos a hacer. Si bien queremos que sea comparativo esto, a todos le vamos a poner la misma sección anterior para que podamos compararlo. ¿Qué sección va a ser entonces? Una sección que tenga ese valor, 400. Pero aquí tenemos que acomodar esto a lo que venga a resultar un área determinada por estos valores de B y H. Es una columna rectangular ya. ¿Cuánto será esa dimensión si una es 14, la otra cuánto resultaría? 28,5. Ya, si es para que sea un número entero, a ver, intentemos con 16. 16 por 25 sería. Ah, está mejor entonces. Esa es la sección que tenemos. Y con eso vamos a trabajar. Vean que ahora ya hay dos caminos que seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener dos inercias acá. Pero vamos a calcular las dos para que nos demos cuenta por cuál camino vamos a seguir, ¿no? Yo estoy borrando los anteriores valores que no nos sirven para nada ya. Ustedes van a determinarlo. Ya está. Ustedes me van diciendo, esto lo van a hacer por su cuenta y después vamos a revisar los valores para decir quiénes acertaron bien, el 100%. Ya, y cuando tengamos resuelto, yo voy a anotarlo acá para saber quiénes están participando. Los primeros, para no tardar mucho, también vamos a dar tiempo. Vamos a decir que sean unos 10 minutos que terminen de hacer todo el cálculo para esa línea, para esa fila. Los que acierten van a tener puntos extra, se van a anotar puntos extras en su currículum. Aquí van a haber dos valores, ¿no? Sacan para X y para Y porque son diferentes dimensiones para cada uno de los lados. Como eso es fácil, entonces me pueden dictar esto, del que ha hecho ya esto, me dicta, por favor. Va a ser la partida. ¿Cuánto tiene para X? ¿Cuánto tiene para Y? Para X es 8.533. Para Y, 20.833. me parece que no está bien, ¿no? Para X sale 20.833.36. Ah, ya, 20.833. No estamos al revés, aquí yo estoy anotando X primero. Y este era 8.000 y ¿cuánto? 533. 533. 500. 33.
Es que hablaron los dos al mismo tiempo. 8.533. Ya. Ahora sí, vean aquí que uno no va a saber por qué camino ir, pero si no sabe, entonces hace para todo y hasta el final va a tardar el doble, ¿no? Acá el que se dé cuenta qué es lo que tiene que hacer va a tardar seguramente la mitad de tiempo. Adelante entonces. Ingeniero, el valor de Rho y el valor de E nos lo podría dar, por favor. El ROE es 3, ¿no? Es 95.000. Ingeniero, ya lo acabé. Ya lo acabó. Ya Sí. otro más. Estábamos con Sarabia, que lo acabó. ¿Hay alguien más que esté a punto? También Julio César dice, ya lo tiene listo. A ver, los 5 primeros vamos a anotar. Ingeniero, el eje X es el que tiene menor capacidad de 15.060 kiloohm. Ya, ya vamos a ver en los resultados, ¿no? Choque, ¿no? Sí, Ya terminó también. sí. Choque, Sarabia y Julio César. Faltan 2. Aborga, Ramírez, Pérez, Vanessa están fuera de combate. Ceballos, Paniagua, Pablo, Romay, se retiraron del aula. Vamos a considerar así, aunque siguen presentes en la plataforma o el libro en la pantalla. Ya no hay nadie más entonces. Ya terminé, ingeniero. ¿Quién terminó? También. Chura. Ya está Chura. Uno más faltaría. Ya, vamos a hacer con esos 4 entonces. A ver, Chura nos va a decir cuánto es su radio de giro. X 7.22. 7.22 en X. Ya, para cuál ¿con cuál vas a trabajar? ¿Con esta o con esta? Bueno, trabajamos con la inercia menor. Entonces Ya, le dedicaría... 7 puntos. No, entonces sería con la inercia menor 4.62. Ah, ya, ¿quieres anotar el otro también? Ha hecho para los dos. Sí.
¿Y el otro da cuánto? Para X 7.22. 7.22. Y en consecuencia es fácil que identifique el lambda entonces aquí. ¿Cuánto es lambda? Para X 55.40. Y para el otro eje, 86.58. ya. ¿Cuánto es la tensión? ¿Has sacado para las dos la tensión? Sí. Ya, ¿cuánto? Ahí no. Y vamos a irnos con Sarabia entonces. ¿Cuánto es la tensión para Sarabia? Sarabia hizo también, ¿verdad? 92.36, ingeniero. La primera, Sí, 92.36. ¿Y la segunda? La segunda, 37.82. 17.80. Y ahora la carga, entonces nos va a dar el otro estudiante. Era choque, creo, ¿no? Sí, el primero es 36.944. Ya. Segundo, Es 15.128. 128. Menor capacidad. 128. 28. Es menor capacidad. Es el eje más leve. Entonces ahora el último que estaba en 4. Son 3 lo que anotaron. 1, 2, 3. Falta uno. ¿Cuál era el otro? Choque. Chura. Sarabia. Había uno más, ¿no? Julio César creo que, ¿no? Ingeniero, ¿Vos era el otro que terminaste o no? sí, Ya, ¿cuál es tu interpretación de los resultados? ¿Cuál rige? ¿Tienes estos mismos valores? sí, pero en la tensión de compresión de la 86,58 me sale otro. ¿En cuál? ¿En el de abajo o en el de arriba? Al abajo ¿Cuánto te sale? me sale 41,69. Ah, ya. Sale diferente, igual el de arriba. A mí me salió 101.83. 41 puntos. 69. Ya, pues vamos a hacerlo entonces para que anoten sus compañeros. Esto es el 16 por 25. Ya, sabemos que la inercia es base por altura al cubo sobre 2, eso está bien, ¿no es verdad? No vamos a perder tiempo en eso. Está bien, ¿verdad? Eso Los sí, 4 que sacaron. Está bien. Entonces, ¿con cuál le preguntábamos al último estudiante? ¿Con cuál vamos a quedarnos? Para no perder el tiempo. ¿Será con estos valores o estos de arriba? Sería con la menor inercia. Con la menor inercia. Sí, esto podríamos obviar ya de no hacerlo, porque dan resistencias muy altas y la pieza que va a fallar por la otra condición, por el eje menor, de menor resistencia. Entonces, esto vamos a quedar, dice, ¿no? Lambda entonces le sale K1 por L, que es 420, dividido entre 472, da 86,58. El radio de giro es 4,62, no 72. 62, A ver, de nuevo, entonces, ¿qué hay que 4, modificar? el radio de giro, Y a 4 puntos, 62. 62, ya, ¿y da cuánto entonces? Eso sale, 86,58. Ah, ya, estaba mal anotado aquí entonces, ya. Y ahora la tensión de compresión con esta lambda, Me sale 41,69. 41, ahora entonces el tuyo está mejor, a ver, vamos a ver, los otros se van a defender. Pi al cuadrado es rho lambda al cuadrado.
¿Qué dice Sarabia? ¿Está su resultado? ¿Hay que cambiarlo? 41.69 sale, ingeniero. Ya. Entonces está mejor así. 41.79. 69. ¿Cuánto? 69 sale. Ya. ¿Y la capacidad está bien? Chura. Sale de 16.677. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, ¿cuál rige? Vean que rige entonces la Menor inercia. menor inercia. Por ahí va a fallar, dice la pieza, ¿no? Y entonces no perdamos el tiempo en hacerlo por la otra. Directamente nos encaminamos en esta menor. El menor radio de giro da la mayor esbeltez y esa mayor esbeltez da la menor resistencia y la capacidad que podemos recomendar. Entonces quedaría expresada de esa manera. Ya, y ahora vamos a hacer este otro problema. Ya, ahora entonces vamos a buscar un diámetro para que sea comparable el cálculo. ¿Cuál sería el diámetro que vamos a poner? Y en base a eso, entonces calcular la capacidad de una columna de sección circular comparada con las columnas que acabamos de calcular. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto también. Y hasta afuera combates. 22,56, ingeniero. Ya, para que todos trabajen con lo mismo, dice que es 22,56. Vamos a decir, pensar de que está bien. Si no dice nada, si no corrigen a alguno de sus compañeros. Uno más que confirme, a ver. Si lo redondeamos sale 400. Ya, Sale eso. entonces está bien. Con eso vamos a hacer nuestros cálculos. Ya, los que hicieron el anterior cálculo pueden anotarse entonces una participación con fecha y firma. Los cuatro, ¿no? Ahora el diámetro, a ver. Alguno que le falló, en alguno de los resultados también. Diámetro 25. Veamos cuáles son los resultados. Tenemos esta columna, esta vez una columna de sección circular.
¿Cuánto dijo el diámetro? Disculpe, ingeniero. Ojo. Hemos aceptado como correcto si lo revisas, pero si tienes duda, revisarlo. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4 sería el área, que dé 400. Ya, gracias. La inercia es lo que hay que encontrar, ingeniero. Todo tiene que ser los pasos que conducen a un resultado de carga. Yo la inercia encontré 12.715. Ya, pero tienes que hacer todo el resto también. Ya. Cuando tenga todo me dice para que te lo anote. Ya. Ingeniero, ¿podría explicarlo lo del lambda? Un ratito, por favor. Longitud efectiva dividida entre radio y giro. Longitud efectiva es K por L. Longitud, ya, aquí está mal, ¿no? K por L es longitud efectiva. Y lambda es longitud efectiva para decir sobre radio y giro. Eso ya está bien. K por L, entonces ponemos, si quieren, directamente esto sobre, y el valor de K, que es 1. Longitud efectiva sería esta, K por L, y R. Ingeniero, ya lo terminé. ¿Y aquí en Sarabia? Sí, ingeniero. Ya, ¿quieren Igual ya lo terminé, ingeniero. La carga total es de 22.500. 2, 3, ¿quién más? Ya, 3, 4. Falta uno. Ya, ingeniero. Ya, 5 entonces. Con Teresa Quiroga más. Ya, Teresa Quiroga nos va a decir cuánto es su inercia. Tercero. La inercia a mí me salió 12.715. En ambas, ¿no? Porque es igual. 12.715. Vamos a anotar primero tus dos resultados. Radio y giro. En radio de giro me salió 5,81. 5,81. Y en consecuencia la esbeltez salió ¿cuánto? No, vamos a dejar para otro. ¿Cuánto es la esbeltez el segundo? Sarabia, ¿cuánto es su esbeltez? Ingeniero, yo lo trabajé con 2 decimales y el radio de giro me salió 5.64 y la esbeltez me salió 74.47. Sí, es 5,64 el radio de giro. Sí, eso me salió. El radio de giro, ingeniero. Ya. El otro sería la tensión. Vamos a pedirle que nos diga. Ingeniero, es 74.47. Ya, Corco, La esbeltez, no. La tensión. Ingeniero, en el dato que le di yo es 74, ingeniero, no 64. A 74, ¿no? Sí. Ya, y finalmente sería el otro que es Julio César, Sí, ¿cuánto tiene? Ingeniero,
El radio de giro tamal me Ya, sale Sí, el radio de giro, perdón, me salió 5,64. 5,64 sale. Radio de giro. Ya, Sí. ya, ¿cuánto es la resultante aquí de la carga? 22.544. Ya, ¿y eso es con cuánto? Con 5 puntos. 64. Sí, va a disculpar, se me fue un numerito y me salió eso ahorita. ¿Cuánto te salió? 5,64. ¿Están de acuerdo todos? Sí, Sí, eso ingeniero. sale. Debería ser eso entonces. Bien. Entonces, ¿cómo sacaron el radio de giro? El radio entre 2. Ramírez, ¿qué dice? ¿Cómo sacaste el radio de giro? El diámetro dividido entre 4 de un círculo. Así es, diámetro dividido entre 4, en resumen ya eso. O si no, inercia dividido entre área y raíz, ¿no? Te da Sí, lo sí. mismo. Ya más directo sería radio entre 4. Entonces, 22,56 dividido entre 4 es esto. Sí, ingeniero. Sí, sale eso, ingeniero. Está bien, ingeniero, es eso. Está bien. Entonces, ahora que se van a situar en este ejercicio. Vamos a ver. ¿En qué consiste este ejercicio? Vamos a decir que esta pieza de 20 por 20, vamos a seccionarla en 3 partes iguales y no va a haber pérdida de material, vamos a decir, ¿no? Que decide que vamos a ubicarlo de tal manera que mejoremos su inercia, pensando que vamos a tener una mejora con relación a esta otra para que haya una relación comparativa. Vean acá cuál está superando a todas. Esta capacidad es la que tiene una columna de sección cuadrada. Esta es la capacidad de una columna de sección circular. Ya podemos tener entonces una comparación. Pero acá estamos intentando mejorar todavía la condición, separando, alejando el área a la ala y poniendo el alma en su dimensión de corte. ¿Qué sería? Si vamos a dividir en 3 partes, 20 dividido entre 3 sería una dimensión del espesor de estos elementos. Su altura se mantiene en 20. Organicémoslo de esa manera, dice, y pensando en que vamos a buscar una mejora en la capacidad. A ver si pueden hacer. Ya los que participaron antes, entonces también se anotan su punto de extra. Con día y fecha. Vamos a ver quiénes trabajan, quiénes notan. Vanessa Camacho no está trabajando. Julio César Caliza ya está en tiniebla. Ños. Marimar Ewes. Magariño Villegas Kevin. Está apagado. Martínez Achacol. También Pérez Gabriel. Romay Gómez. Pablo Marcos y Paniagua. Ingeniero, yo estoy acá, solamente que estoy en la calle, ingeniero. Pablo Marcos Félix. Sí, ingeniero. He estado toda la clase, pero no he podido participar porque estoy en la calle, ingeniero. Ya.
Daniela Leaga. Ingeniero, el área sumado de las tres figuras tiene que ser 400 igual. Claro, no hay pérdida de tiempo. Por eso ¿Y tu barbijo qué lo hiciste? Las dimensiones las ponemos cualquiera nosotros. No cualquiera. Hay una única dimensión. Si divides en tres partes, la otra parte, la altura va a ser común para todas. Un corte estás haciendo con una sierra y van a tener estas dimensiones, aunque aquí esto está más pequeñito, el centro, pero tiene el mismo espesor. Partes iguales las divides. ¿Está bien? Ingeniero puede marcar los ejes X y Y con dos líneas para guiarse. Puede marcar que En el gráfico de esa viga Y, la dirección del eje X y la del Y para siempre el X asignar. siempre el X lo consideramos horizontal, ¿no? Y el Y vertical. Entonces las dimensiones serían de la figura que tenemos, las dos primeras figuras, ¿no? Claro, de esta figura ya. De la nueva, esta es una nueva figura. Este es tu eje X. Es lo que pedí, siempre consideramos el horizontal X y el vertical Y. Para todos los casos es ese. Todos los casos es esa consideración. Ingeniero, de ser así, en el rectangular de más arriba, el eje en X sería como viga plana y tendría la menor inercia. ¿A cuál te estás refiriendo? ¿A esta o a esta? Sí, el de 16 por 25. La inercia Claro, en X sería la menor porque es viga plana y sería claro, 8500. ya vos lo ordenas acá. Ah, ya. Yeah. Puedes tener razón si es que le pone I, X a este, ¿no? Sí. Pero dijimos que podíamos eliminar una de ellas para no confundirnos si ya sabemos cuál es el concepto, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Además, diríamos esto. Pero de principio lo ponemos para compararlo. Nos olvidamos de ese.
Ya, parece que está más complicadito este. Entonces lo llenan para la próxima clase. Me dicen qué dificultad tenemos. Vamos a resolverlo también para que comparen con sus resultados. Listo, entonces, ¿no hay Ingeniero, una alguna consulta. pregunta que aclarar? Tendríamos que No hay- sumar las dos figuras, ¿no, ingeniero? ¿Cómo sumar? Eh, Esto ya es como si fuera una pieza sola, si ya está colada, dice, colado todo. o sea, me refería, digamos, a trabajar, digamos, con la mitad, ¿no? Porque es lo mismo. Como usted lo... ¿Cuál? Con la mitad, ¿por qué? Área Se 400. refiere a la simetría. Ujú. Sí, sí. Es simétrica, sí, 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 sí. pero está considerada como si fuera una sola pieza toda. Entonces, por la forma va a tener una inercia para el radio de giro, también va a ser en X, en Y también diferente, ¿no? Ingeniero, una consulta. La base de ese rectángulo horizontal es igual a la altura de ese rectángulo vertical. Pero claro, si es que lo corta acá, mira, corte horizontal o corte vertical, siempre va a ser 20 por 667, creo que no. 20 por 667. Y este 20 y adentro también 667. 20 dividido entre 3 es 667, ¿no? Ingeniero. Bueno, entonces, esas tres piezas las acomodas así, dice. Ah, ya, siendo así sale. Ya, eso entonces para la próxima. Nos vemos, jóvenes, si no hay ninguna consulta más para el problema, para el tema. No hay. Nos Gracias, vamos. ingeniero. Que Hasta luego, vaya bien. ingeniero. Hasta luego.